A las 5 de la mañana, los ojos de Elizabeth Carter ya estaban abiertos cuando sonó la alarma. Era su costumbre desde hacía 10 años. Se levantó silenciosamente y tomó su uniforme de enfermera, colocado al lado de la cama. La pálida luz de la mañana iluminaba suavemente el dormitorio de su pequeña casa unifamiliar en los suburbios de San Diego, California. Esta casa había sido un santuario para Isabel y su hijo Mateo. Entre su ajetreado trabajo de enfermería y su papel de madre soltera, Elizabeth había tratado desesperadamente de mantener el equilibrio en su vida. Había aprendido a ocultar las ocasionales sombras de cansancio que aparecían en su rostro con una sonrisa. Cuando se miró en el espejo, escuchó una voz desde el pasillo. «Mamá, ¿estás despierta?» Elizabeth se volvió hacia la voz. Los ojos azules de Matthew se encontraron con los de ella mientras miraba por la rendija de la puerta. Su hijo de 12 años empezaba a parecerse cada día más a su padre. Si bien esto a veces le causaba dolor en el corazón, la bondad y la fuerza de Matthew eran completamente diferentes a las de su padre. «Buenos días. Te levantaste temprano», sonrió. «¿Estás listo para la escuela?» «Sí, porque hoy es el día en que visitamos al abuelo». Los ojos de Matthew brillaron con anticipación. El padre de Elizabeth, Walter Miller, fue uno de los promotores inmobiliarios más exitosos de San Diego. Incluso a los 68 años, su presencia se mantuvo fuerte y su amor por su nieto, Matthew, nunca flaqueó. «Me pregunto cómo estará el abuelo». La voz de Matthew tenía un toque de preocupación. Parecía un poco cansado la última vez que lo vimos. Isabel dudó por un momento. No le había contado todo a su hijo, que la enfermedad cardíaca de su padre había empeorado recientemente y que los médicos no eran optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. «Tu abuelo es una persona muy fuerte. Solo está un poco cansado». Acarició suavemente la cabeza de su hijo. «Ahora, preparemos el desayuno». Mientras hacía panqueques en la cocina, los pensamientos de Elizabeth volaron hacia el pasado. Recordó el día, hace 10 años, en que su marido, Jason, y su hermana, Caroline, desaparecieron de su vida. Había conocido a Jason, su compañero de la universidad, un año antes de su boda, y pasaron 3 años felices juntos. Cuando Matthew nació, su vida parecía perfecta. Sin embargo, cuando Matthew cumplió 2 años, todo empezó a desmoronarse. Jason empezó a llegar tarde a casa, a poner excusas y, finalmente, supo la verdad. Jason había estado teniendo una aventura con su hermana Caroline. El día que confesó, Jason declaró fríamente: «Hemos estado enamorados durante mucho tiempo. Simplemente no funciona contigo». Una semana después, Caroline y Jason hicieron las maletas y se marcharon de la ciudad. Desde entonces, no había habido más tarjetas de cumpleaños, ni llamadas navideñas, ni interés en Matthew. Habían desaparecido por completo. Se rumoreaba que los dos se habían casado en Las Vegas y vivían una vida de excesos. Para Elizabeth, el momento más doloroso llegó cuando Matthew empezó a preguntar por su padre. «¿Por qué no tengo un papá?» Ante su inocente pregunta, Elizabeth siempre optó por decir la verdad. Sin embargo, ella le ahorró los detalles crueles y simplemente le explicó: «Tu padre eligió un camino diferente». Walter, su padre, había sido el único que había apoyado incondicionalmente a Elizabeth y a su hijo desde que fueron abandonados, no solo con asistencia financiera, sino como un modelo masculino para Matthew y como un pilar emocional para Elizabeth. «Es gracias al abuelo que pudiste ir a la escuela de enfermería, ¿verdad?», preguntó Matthew mientras vertía almíbar sobre sus panqueques. Isabel asintió. «Sí, sin el abuelo no estaríamos donde estamos hoy». Después de terminar el desayuno y enviar a Matthew a la escuela, Elizabeth llamó a su padre antes de irse a su turno en el hospital. Recientemente, estas conversaciones se habían vuelto aún más valiosas para ella. «Buenos días, papá», dijo, sosteniendo su teléfono celular en la oreja. «¿Cómo te sientes hoy?». La voz de su padre sonó más débil que antes al otro lado de la línea. «Ve, no te preocupes. Es solo que este viejo corazón no se porta bien. Pasaré con Matthew esta noche. ¿Necesitas algo?». «No, que ambos nos visiten es suficiente», tosió brevemente. «Tengo algo especial de que hablar hoy». Isabel frunció el ceño. «¿Pasa algo?». «No puedo hablar de ello por teléfono. Solo, hay cosas para las que necesito prepararme». Incluso después de terminar la conversación, las palabras de su padre permanecieron en su mente. El pensamiento permaneció en la mente de Elizabeth durante su turno de 12 horas en el hospital. Sus pensamientos seguían volviendo a su padre. ¿Hubo nueva información sobre el empeoramiento de su condición cardíaca? ¿O tal vez no quería pensar en eso?
No estaba preparada para perder a su padre. Habiendo perdido a su madre tempranamente y estando separada de su hermana, su padre y Matthew eran toda su familia. Después de terminar el trabajo y recoger a Matthew de la escuela, se dirigieron a la mansión de Walter en la colina. La puesta de sol arrojaba un brillo anaranjado que se reflejaba en los grandes ventanales del edificio. ¡Abuelo! Matthew saltó del auto y corrió hacia Walter, que estaba esperando en la entrada. Elizabeth salió lentamente del auto y vio a su padre y a su hijo abrazarse. El rostro de Walter estaba más delgado que antes, su tez pobre, pero la fuerza en sus brazos mientras abrazaba a su nieto se mantuvo sin cambios. «Hombre», Elizabeth sonrió mientras se acercaba a ellos. «Papá, ¿estás realmente bien?» Walter miró a su hija y asintió en silencio. «Estoy bien, Beth. Hay algo que tenemos que discutir. Matthew, ¿te gustaría probar esa nueva consola de juegos en el estudio del abuelo?» Matthew asintió con entusiasmo y corrió hacia la mansión. Walter tomó lentamente el brazo de Elizabeth y la llevó a la espaciosa sala de estar. «Siéntate, Beth», dijo en voz baja. «Soy un hombre que siempre ha planeado para el futuro. Ahora sé que mi tiempo es limitado». Él tomó suavemente su mano. «Los médicos dicen que mi condición cardíaca se ha deteriorado significativamente. Ahora es solo cuestión de tiempo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth. «¿Cuánto tiempo?» «No se puede decir nada seguro. Podrían pasar meses, o tal vez semanas», respondió en voz baja. «Pero he puesto todo en orden para que tú y Matthew podáis vivir sin preocupaciones». Respiró hondo y continuó. «Hay una cosa más que necesito decirte. Caroline y Jason han estado en contacto». El cuerpo de Elizabeth se puso rígido. Durante 10 años, su padre nunca había pronunciado los nombres de su hermana y su exmarido. Ella no podía hablar, solo lo miraba fijamente. «Parece que se han enterado de mi condición». Walter se rió amargamente. «Y de repente, dicen que se preocupan por mí como hija y yerno. Sabemos lo que quieren». Elizabeth dijo en voz baja, «Por supuesto». Walter asintió. «No te preocupes, lo he preparado todo. Tú y Matthew siempre estaréis protegidos». Esa noche, después de que Elizabeth y su hijo regresaron a casa, las palabras de su padre continuaron resonando en su mente. En la tranquila oscuridad de la noche, se paró frente a la habitación a oscuras de Matthew, observando a su hijo dormido. «Pase lo que pase, te protegeré», susurró. «Te protegeré de las personas que nos abandonaron». 3 semanas después, una pequeña iglesia en San Diego se llenó de gente vestida de negro. El corazón de Walter Miller lo había traicionado antes de lo que habían predicho sus médicos. Elizabeth estaba parada frente al ataúd de su padre, rodeada de lirios blancos, con la mano apoyada en el hombro de Matthew. Las lágrimas brotaron de los ojos de su hijo, pero los ojos de Elizabeth estaban secos. Su dolor era más profundo de lo que las lágrimas podían expresar. «¿Quiénes son esas personas?», Matthew preguntó en voz baja. La mirada de Elizabeth se volvió hacia la parte trasera de la iglesia. Había 2 caras que no había visto en 10 años. Caroline todavía era hermosa, pero su antigua juventud se había desvanecido en una expresión endurecida. Jason, de pie junto a ella, había ganado peso y la línea del cabello había retrocedido. Ambos parecían algo cansados y vestían ropas llamativas en lugar de atuendos de luto. «Matthew, esos son tu tía y tu padre», respondió en voz baja. Sintió que el cuerpo de su hijo se tensaba. El niño había visto fotos de sus padres y sabía quiénes eran, pero al enfrentarlos en persona, Elizabeth pudo sentir varias emociones en conflicto en el corazón de su hijo. Durante el funeral, Caroline y Jason se sentaron atrás y de vez en cuando rieron juntos en voz baja. Su actitud distaba mucho de la solemnidad del funeral, provocando miradas frías de los dolientes que los rodeaban. «Esos dos no muestran respeto», susurró Sara, una compañera enfermera sentada junto a Elizabeth. Isabel no respondió. Ella se limitó a mirar la fotografía de su padre. La sonrisa de Walter pareció darle fuerzas. Después del funeral, mientras los asistentes ofrecían sus condolencias uno por uno, Elizabeth permaneció consciente de la presencia de Caroline y Jason. No hablaron con nadie. Solo Caroline y Jason se quedaron allí después de la última despedida en el jardín de la iglesia. Cuando la gente empezó a irse, Caroline y Jason finalmente se acercaron a Elizabeth. «Ha pasado mucho tiempo, hermana». La voz de Caroline contenía falsa amabilidad. «Siento mucho lo de papá». Elizabeth asintió con calma. «Han pasado 10 años, Caroline. Gracias por preocuparte por papá». Su sarcasmo pareció pasar desapercibido para su hermana. La mirada de Caroline se dirigió a Matthew.
Entonces, este es mi sobrino, Matthew. Ha crecido mucho. Intentó sonreír, pero su expresión no era natural. Matthew dio un paso atrás y se escondió detrás de su madre. Al ver esto, Jason frunció el ceño con disgusto. «Ni siquiera puede saludar», le murmuró a su hijo. Los ojos de Elizabeth brillaron intensamente. «No hables con Matthew. No tienes ningún derecho». Después de un momento de tenso silencio, Joseph Morris, el abogado, se acercó. El viejo amigo y asesor legal de Walter pareció darse cuenta de la situación. «Elizabeth, mi más sentido pésame», dijo en voz baja. «La lectura del testamento está prevista para el próximo viernes en mi oficina. He notificado a todos los interesados». Los ojos de Caroline se iluminaron de repente. «¿El testamento? Sí, tenemos que hablar sobre el patrimonio de papá». La ceja de Joseph se alzó, pero no dijo nada. Carolina agarró a Elizabeth del brazo y la llevó a un lugar ligeramente alejado de los demás. Jason lo siguió. «Escucha, Beth». Carolina bajó la voz. «Estamos pasando apuros económicos. ¿Sabes cuánto vale el patrimonio de papá, verdad?» Elizabeth apartó su brazo. «¿Quieres hablar de esto el día del funeral de papá?» «Tenemos que ser prácticos». Carolina se encogió de hombros. «Los bienes raíces, las inversiones de la empresa, las cuentas bancarias, ¿cuántos millones de dólares vale todo esto? La mitad me pertenece, ¿verdad?» Los ojos de Caroline brillaron con malicia. «Como hermanas, deberíamos dividirlo en partes iguales». Jason miró a Elizabeth con desprecio. «Dejarte fue la mejor decisión de mi vida. Éramos demasiado jóvenes en ese entonces, pero Caroline y yo merecemos la oportunidad de comenzar una nueva vida». Elizabeth abrazó a su tembloroso hijo y no dijo nada. Su silencio pareció envalentonar aún más a Caroline y Jason. «De todos modos, nosotros también tenemos derechos», subrayó Caroline. «No importa lo que diga el abogado. Como hija de sangre, tengo derechos de herencia». Carolina frunció el ceño. «¿Por qué mostrarme esto?» Margaret sacó los documentos del sobre y los colocó frente a Caroline. Eran resultados de pruebas médicas. La fecha fue hace 11 años, 3 años antes de que Caroline y Nathan se casaran. «Esto es...» Caroline leyó los documentos y se quedó sin aliento ante su contenido. «Nathan tiene una infertilidad masculina grave», dijo Margaret en voz baja. «Recuento de espermatozoides extremadamente bajo y mala motilidad. El diagnóstico indica que la concepción natural es casi imposible». Caroline sintió que algo colapsaba dentro de ella. Con manos temblorosas, sostuvo los documentos y los leyó una y otra vez. «¿Es esto real?» «Sin lugar a dudas. Manejé estos registros», asintió Margaret. «Y hay algo más que debes saber. Vanessa trabajaba en el departamento que gestionaba los registros médicos de Nathan. Ella sabía este hecho desde el principio». Carolina se quedó sin palabras. Después de un largo silencio, finalmente habló. «¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué siguió culpándome?» «Orgullo masculino, especialmente como médico», dijo Margaret con tristeza. «Lo peor es que intentó falsificar registros para ocultar su condición. Aquí está la evidencia». Margaret sacó otro documento, una copia de un correo electrónico que Nathan había enviado a personal de ti del hospital. Solicitó restricciones de acceso a su historial médico y modificaciones de datos específicos. Pensé que había algo extraño cuando vi esto. Cuando investigué, descubrí que estaba tratando de ocultar el hecho de su infertilidad, explicó Margaret en voz baja. «Y hay una cosa más que debes saber. Tus padres saben de esto desde hace 2 años». «¿Qué?» La voz de Caroline se elevó. «Vanessa se lo dijo. Les pidió que no te lo dijeran y ellos estuvieron de acuerdo». Carolina quedó atónita. «Accidentalmente escuché la conversación». Ella miró fijamente por la ventana. Un sentimiento de traición, diferente a todo lo que había experimentado jamás, la abrumó. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Antes de salir del hospital, quería hacer lo correcto», dijo Margaret con expresión seria. «He visto cómo te llamaban defectuosa y alejada de tu familia. Eso está mal. Mereces saber la verdad». Los dos permanecieron en silencio durante un largo rato. El bullicio del café parecía distante en la mente de Caroline. Los recuerdos se estaban reconstruyendo bajo una nueva luz. La extraña actitud de Nathan, las significativas palabras de Vanessa, la frialdad de sus padres, todo conectado. «Todas las pruebas son suyas», dijo Margaret, empujando el sobre hacia Caroline. «Lo que hagas con él depende de ti.
pero quería que lo supieras. Caroline aceptó el sobre y lo guardó en su bolso. Gracias, Margaret. Aprecio tu valentía. Después de salir del café, Caroline se sentó en un banco del parque, casi abrumada por emociones intensas. Ira, tristeza, el dolor de la traición y una extraña sensación de liberación. Las personas que la habían llamado defectuosa, la habían alejado de su familia y destrozado su corazón, en realidad sabían la verdad desde el principio y seguían culpándola. Esa noche, Caroline llamó a su amiga Laura y le confió todo. Increíble. La voz de Laura estaba llena de ira. ¿Vas a la boda? No lo sé, respondió Caroline con sinceridad, pero no me quedaré en silencio. ¿Qué vas a hacer? Revelar todo. La voz de Caroline había recuperado la compostura. Hacer saber la verdad. Destruirás a tu familia, advirtió Laura. Primero destruyeron mi vida, respondió Caroline, contemplando la vista nocturna fuera de su ventana. Durante 5 años me he culpado a mí mismo. Ya es suficiente. Durante los días siguientes, Caroline verificó la evidencia y consultó con médicos especialistas para confirmar la autenticidad del diagnóstico. Todo fue genuino. También se reunió con un abogado en busca de asesoramiento jurídico sobre la divulgación de registros médicos. El día antes de la boda, Caroline resolvió en silencio que se sentaría al margen de la sección familiar, soportaría todas las mentiras y humillaciones y luego revelaría la verdad en el momento apropiado. La ira que había estado sellada durante tanto tiempo ahora ardía como una llama silenciosa dentro de ella. Abrió su computadora portátil y comenzó a redactar su discurso. La primera frase fue: la verdad a veces viene acompañada de dolor, pero es lo que nos hace libres. Mañana todo cambiaría. Con este pensamiento, Caroline se acostó en su cama. Curiosamente, cayó en el sueño más tranquilo que había experimentado en años. Se restableció la iluminación del recinto, devolviendo la luminosidad al salón. El apagón momentáneo pareció presagiar la revelación de la verdad que estaba a punto de ocurrir. Caroline continuó de pie en el escenario, con el micrófono en la mano. Su expresión era tranquila, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. Pido disculpas, parece que ha habido un problema con el sistema eléctrico, dijo el presentador con una ligera risa. Señorita Caroline, por favor continúe. Caroline asintió y respiró hondo. El lugar volvió a quedar envuelto en silencio, con todos los ojos puestos en ella. Al mirar los asientos de Vanessa y Nathan, ambos estaban visiblemente perturbados. El rostro de Vanessa estaba pálido y Nathan estaba sentado inquieto en su silla. En los asientos de sus padres, su madre, Eleanor, juntó las manos como si estuviera orando, mientras su padre, Henry, observaba a su hija con la respiración contenida. Antes estaba hablando de los recuerdos de mi hermana y mi exmarido, continuó Caroline con voz suave. Nuestra familia tiene muchos recuerdos. Las mañanas de Navidad cuando nos reuníamos para abrir los regalos, la sorpresa que hicimos con un pastel casero para el cumpleaños de papá, cuando gritábamos el nombre de Vanessa en voz alta en su graduación de la escuela secundaria. Cálidas sonrisas se extendieron por todo el lugar, aliviando el ambiente. Caroline también sonrió, pero sus ojos permanecieron tranquilos. Pero como Vanessa dijo que este es un día para la verdad, permítanme compartirles también la verdad. Su tono cambió, sobre la verdadera razón por la que Nathan y yo nos divorciamos. En ese momento, el lugar pareció congelarse. Vanessa intentó levantarse, pero Nathan la agarró del brazo para detenerla. Sus padres estaban claramente agitados. Caroline sacó copias de los registros médicos y el diagnóstico del especialista de su bolso de mano e instruyó al personal del hotel que estaba a su lado. Segundos después, los documentos fueron proyectados en la pantalla del lugar. Este es el diagnóstico de infertilidad de Nathan, dijo Caroline con calma. Fíjate en la fecha, 3 años antes de nuestro matrimonio. Sonidos de sorpresa surgieron de la audiencia. Varios asistentes que parecían ser profesionales médicos se inclinaron atentamente, estudiando los documentos proyectados. De hecho, Nathan, como médico, conocía su propia infertilidad masculina grave, pero seguía culpándome. Continuó Caroline. Durante los últimos 2 años de nuestro matrimonio, me llamó defectuosa y me humilló delante de mi familia como una esposa que no podía darle hijos. El rostro de Nathan se enrojeció de ira cuando se levantó y gritó: «¡Eso es inventado! ¡Está mintiendo!». Caroline mostró el siguiente documento. Este es un diagnóstico de reconfirmación de un especialista el mes pasado. Y hay algo aún más importante. Miró alrededor del lugar, concentrándose en sus padres y Vanessa.
Los tres estaban congelados como estatuas. Nathan no fue el único que sabía sobre este.